Llega un momento en el que ahora tenemos la oportunidad de estudiar su palabra. Y desde la semana pasada estamos en una revisión de esas olimpiadas, de algunos de esos deportes que están en las olimpiadas, que van a servirnos a nosotros también como una forma de aprendizaje, de cómo podemos ver reflejado alguno de esos deportes en lo que la palabra del Señor nos enseña. La semana pasada estábamos hablando de la halterofilia. Y ahí algunos se dieron cuenta de que no hay mucha relación a veces entre lo que significa una palabra y lo que realmente nosotros le vemos como aplicación, ¿cierto? Porque pues claramente halterofilia no suena mucho, suena más bien como a hemofilia, a algunas de estas enfermedades, ¿cierto? Y no necesariamente es una enfermedad, es el levantamiento de pesas, pero a nosotros la halterofilia sí nos hizo pensar en lo que significan los pesos, levantar pesos y cómo en ocasiones llevamos mucho peso sobre nuestros hombros, sobre nuestras espaldas, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. Hay diversas clases de pesos y a veces practicamos la halterofilia sin darnos cuenta. Somos expertos en levantar pesos que ni siquiera están en una categoría de nuestra estatura o de nuestra talla. Saben que ahí en los olímpicos hay categorías y son por el peso, por la estructura física de los deportistas. Decíamos la semana pasada que el campeón, el georgiano, había levantado una cantidad de peso impresionante. En el envión levantó 265 y en lo que se llama el arranque 223 kilos. Y yo la semana pasada traje unas pesas que dije son como de 20 kilos. Y ya me corrigió en la casa Joan Manuel, no, si son solo 10. Y yo estaba aquí haciendo fuerza para levantar 10 kilos. Entonces, a veces nosotros como que tomamos pesos más allá de lo que estamos capacitados para cargar. Queremos llevar sobre nuestras espaldas el peso de mucha gente, de lo que mucha gente hace o nos dice o con lo que nos carga. Y no somos capaces a veces ni de llevar el peso de nuestra propia conciencia, imagínense. Y uno cargándose por lo que otros dijeron o por lo que otros hicieron, llevando eso ahí sobre la espalda. Entonces, la pregunta esta semana, ¿con qué nos cargamos? ¿Todavía seguimos cargándonos con esa persona que cuando la vemos decimos así, me carga? O no lo decimos, pero lo sentimos a veces, ¿cierto? Está ahí interno. No le decimos a la persona de frente, es que tú me cargas. No, pero uno internamente siente que hay personas que lo cargan. ¿Y por qué? ¿Por qué llevar el peso de una enemistad, de un odio, de un rencor? Eso pesa hartísimo. No tengo cómo medirlo. Para algunas personas pueden ser como 10 kilos en los hombros, pero para otros pueden ser como 100. El peso de un rencor. No profundizamos todo el tiempo en algunos detalles, son detalles, ¿cierto? Pero el tiempo que tenemos, y a veces yo voy mirando aquí el reloj y digo, Padre, que se extendiera más, que se detenga el reloj para no quedar con cosas por ahí guardadas, ¿cierto? Que quisiera decir, pero ustedes se pueden haber dado cuenta que no es que me afane mucho porque la predicación dure 30, 40, 50 minutos, no, que dure lo que el Señor quiera que dure, ¿amén? Uy, qué amén tan desnutrido. Ahí llegó, ¿cierto? Ahí sale en el corazón de una vez. Que se demore lo que tenga que demorarse la prédica, ¿amén? Ya está claro que no los voy a convencer así. Porque sí, porque claro, uno está pensando que tengo que ir a hacer, que lo que hay que... Y uno está pendiente muchas veces del reloj. Pero yo lo que espero es que nosotros dejemos de ser esclavos del reloj, además del temor, como hoy lo cantamos.
Pero sí, a veces uno vive esclavo del reloj, de lo que toca hacer, de lo que tenemos pendiente. Y llega el momento de la palabra del Señor y uno está ahí, uy, se alargó este. Nada que hacer, a veces el Señor quiere decirnos más cosas. Nada más peligroso, dicen por ahí, que un pastor cuando dice, y por último, porque ese por último se puede alargar mucho, ¿cierto? Pero dejemos el corazón abierto a escuchar, porque en ocasiones, y la semana pasada no le hicimos mucho énfasis, las cargas de, por ejemplo, odios y rencores traen enfermedad. Y esto es científicamente comprobado. La relación que hay entre odios, rencores y enfermedad. Y ustedes saben que la enfermedad es una carga pesada, ¿o no? No solamente física, por todo lo que implica cargar en nuestro cuerpo dolores, malestares, sino muchas veces la enfermedad se convierte en otra carga de las que vimos la semana pasada. La carga económica, la preocupación de cómo lo pago. Yo conocí un caballero allá en Vitacura, de los que visitaba, don Carlos, se había operado del corazón. Lo atendieron en la clínica alemana. Le dieron muchas facilidades de pago. Qué bueno, ¿no? Duró 7 años pagando esa cirugía. Mensualmente, una cuota para pagar su cirugía. 7 años. Imagínense lo que significó no solamente la preocupación de la cirugía, sino posteriormente la carga de pagarla. La enfermedad muchas veces está explicada por una carga emocional, una carga espiritual. No siempre, pero muchas veces puede tener esa relación. ¿Y por qué? Porque a veces seguimos cargando con el peso de lo que me hicieron, el peso de lo que yo hice, la culpa también carga. Y el Señor dijo, confiesen sus pecados y les serán perdonados, y esa carga se les quitará. Pero uno quiere ir aferrado a ese peso, y yo sigo cargándolo, yo soy pesista profesional y sigo llevándome este peso conmigo. Sigo odiando, sigo guardando rencor, y eso enferma. Las cargas debemos saber cómo llevarlas. Por ejemplo, nos han explicado que levantar un peso debe tener también una forma apropiada para llevarse, ¿cierto? Ahí está, por ejemplo, una explicación de cómo obtenemos algunos de nuestros dolores de espalda. Cuando no levantamos apropiadamente las cargas, cuando no llevamos las cargas de la forma apropiada. Un recordatorio para salud ocupacional. Pero en cada uno de nuestros lugares donde nos desarrollamos, en nuestras casas, estamos levantando cargas y a veces no lo hacemos de la forma apropiada. Flexionar las rodillas, nos dicen que es lo mejor, ¿no? La forma apropiada. Qué interesante, ¿no? Que en ocasiones flexionar las rodillas nos cueste tanto. Y ahí, en esa flexión de rodillas, está muchas veces la solución para las cargas. ¿Saben quién nos enseñó cómo flexionar las rodillas? Jesús. Y la carga que él llevaba, imagínense el peso, solamente contando mis pecados, ya él estaba ahí en campeón mundial de peso. Pero además llevaba las de todos ustedes. Los pasados, los presentes y los futuros. Él no solo murió por los pasados pecados, también por los que van a venir hacia adelante. Y por eso nosotros vemos a un Jesús que, miren lo que expresaban los discípulos en Lucas 5. Lucas, en la investigación que él hizo,
porque Lucas no fue testigo presencial, pero en la investigación que él hizo, hey, ¿ustedes qué conocían de Jesús? ¿Qué hacía? ¿Dónde iba a jugar? ¿Billar? ¿Pool? ¿Qué hacía? No, él se apartaba a los desiertos y oraba. El Hijo de Dios, ¿por qué necesitaba orar? ¿Por qué iba a necesitar orar si él tenía la comunión completa con el Padre? Oraba. Y no fue una sola vez, fueron constantes los momentos en los que vemos a Jesús apartándose a orar. Recuerden que cuando los discípulos estaban en el mar, él se había apartado a orar, él vino y se acercó a ellos. ¿Por qué? Porque se había apartado a orar. Y en el último momento, ese momento difícil cuando Jesús iba a ser entregado, allá estaba orando. Mateo capítulo 26 nos recuerda ese momento especial en el que Jesús se va, se aparta, se lleva a unos de sus discípulos, les dicen, vengan, acompáñenme, vamos a orar. Ellos entendieron, vamos a dormir. Cada uno escucha lo que quiere escuchar, lo que más le conviene, ¿cierto? Porque claramente Jesús se fue a orar y cuando volvió, ¿dónde estaban ellos? En los brazos de Morfeo. Así dicen, ¿no? Cuando alguien está dormido. En los brazos de Morfeo. Y ni una hora pudieron orar conmigo, les dijo Jesús. Pero lo interesante es que se deja claro en el versículo 42, Mateo 26, 42, que no fue solamente ese trayecto de oración, ese espacio de oración que Jesús tuvo. No, vino, les habló y dice en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez. Otra vez fue. Y yo me pongo a pensar, a veces a uno le hace falta ponerle más entonación a lo que lee en la palabra. A veces es un poco especulativo, yo sé, pero miren lo que puede pasar fácilmente cuando uno le pone un poco más de entonación a algunas frases. A ver si ustedes le captan aquí un poco este sentido. Ya fue Jesús y estuvo orando. Viene a donde están los discípulos y los discípulos están durmiendo. Y ahora uno de los discípulos que está narrando la historia dice, ¿otra vez se fue a orar? ¿No les parece que esa frase, otra vez se fue a orar, podría decirse con ese tono? Pero si ya estuvo orando una hora, ¿para qué más? ¿Otra vez se fue a orar? Como que a veces uno no le pone tono, pero ese tono me parece que explica un poco a veces cómo nosotros no entendemos que ante una carga como la que estaba llevando Jesús, otra vez se fue a orar. Porque lo necesitaba. Porque lo que estaba experimentando era una fuerte lucha espiritual, emocional. Recuerden que sudó como gotas de sangre. Uno dice, tan exagerado el escritor. Pues no es tan exagerado cuando sabemos que hay personas que en momentos de angustia también han sudado sangre, que hay vasitos, algunos los han experimentado, hay unos vasos que son sanguíneos, que son mínimos, pequeñititos, delgaditos. Los de las piernas a veces les llaman culebrillas, que se revientan también cuando hay mucha presión emocional, presión física. De esos Jesús experimentó lo que significaba que se reventaran. Pero en ese momento tan difícil, con esa carga tan pesada, ¿qué más podía hacer Jesús? Orar una y otra vez. Entonces, los pesos que nosotros llevamos muchas veces los llevamos porque no queremos enfrentar la forma en la cual podemos soltar la carga. Y la semana pasada recordábamos en ese texto que la invitación de Jesús es: vengan, traigan sus cargas. No las sigan llevando ustedes. Algunos nos creemos muy autosuficientes y decimos, no, yo soy capaz de llevarlo, esto son 10 kilos nomás, y queremos seguir cargando con ese peso. Pero a veces se van acumulando. Y no sé cómo les fue esta semana,
A mí personalmente me fue una semana pesada, de carga. Y no siempre me acordé de lo que había que hacer. Pero hoy otra vez el Señor me lo sigue recordando, ¿cierto? Vengan a mí, traigan sus cargas. Si están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Lo que pasa es que hoy nos dicen, no, Megui, cuando estén cargados, mediten. Ponga música suave, música relajante, ojalá olas. Cosa más peligrosa que estar escuchando olas cuando uno está acostado en la cama, ¿cierto? La vejiga hace estragos a veces con el sonido del agua. Mejor llevemos al Señor la carga. Algunas de esas soluciones que nos están dando hoy en día son medio peligrosas, medio riesgosas, porque a veces dejan el espíritu abierto para lo que pueda entrar, para lo que pueda llegar. Una ventana terrible que se abre muchas veces en esas ideas de meditación trascendental, que muchas veces es espiritismo camuflado y que nos hacen olvidar lo que nosotros ya sabemos, pero se nos sigue olvidando, que las cargas se entregan al que realmente las quiere recibir, al que fue capaz de cargarse con todo nuestro pecado y que allá en la cruz nos liberó. Qué lindo poder nosotros decir, ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios, con toda la fe, con toda la confianza. Hoy un día tan especial cuando tenemos la oportunidad de reflexionar en el sacrificio, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy tiene mucho más sentido todo esto que cantamos, pero ahora lo importante no es solo cantarlo, sino vivirlo. Y en eso el día a día es fundamental. Por eso no está de más recordarlo, lo que hablamos la semana pasada, recordarlo. Y para mí por eso este resumen es fundamental. Pero vamos a seguir avanzando con otro de esos deportes olímpicos, porque ahí cada domingo entonces vamos a ir mirando esos aspectos que podemos aprender de algunos de estos deportes. Como la muestra que teníamos nosotros ahí nos llevaba a algunos deportes específicos, hoy vamos a hablar del tiro con arco. Y es tiro con arco porque también es otro deporte olímpico, el tiro con escopeta, ¿no? Pero el tiro con arco para nosotros también tiene un sentido bien especial, es de los más antiguos. Estamos hablando de que los primeros deportes olímpicos pues no tenían esta configuración de lo que es el modernismo, el uso de la pólvora, de las armas de fuego, por ejemplo, como ahora se hace en esos disparos que se hacen a unos discos que salen. Eso es parte de los deportes ahora olímpicos. Otros, los disparos que se hacen con armas neumáticas, que es prácticamente como un francotirador, pero este es de los más antiguos, porque el arco y la flecha sí es bastante antiguo, ¿verdad? Claro, no en esta especificación de arco como los de ahora, que son tremendamente tecnológicos, en unos materiales que permiten una flexibilidad tremenda. Pero sí podemos aprender, creo yo, algo del tiro con arco. Pero más importante que el deporte como tal es el texto bíblico. Y la invitación es a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. A ver si podemos encontrar aquí en Filipenses alguna relación con la idea del arco, la flecha y el propósito que tiene ese deporte. Filipenses capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 14. 14 versículos para tener un contexto. Y lo interesante es que hay un pequeño título aquí. No siempre los títulos están
realmente enfocados en toda la temática que hay en algunos de los pasajes. Recuerden que estos títulos vinieron posteriormente, no hacían parte del mensaje de los escritores, pero los que compilaron las escrituras trataron de ayudarnos a entender un poco mejor algunos de los textos y por eso hay estos subtítulos. Este dice, prosigo al blanco. ¿Y cuál es el propósito del tiro con arco? Dar al blanco. En otros contextos se le llama tiro al blanco. Lo cambiaron porque pensaban que era un tema racista. Qué cosa tan terrible, ¿no? Que ahora hay que cuidarse de todo. No se puede decir negro, hay que decir moreno. Choquito, sí, ya se acabaron las morenitas, las negritas. ¿Ya acabaron o no? No, todavía no les... No. ¿Ya les cambiaron el nombre? Ya no me gustan tanto. Hasta el sabor le cambiaron, yo creo, pero bueno. Sí, nosotros vamos a seguir leyendo, prosigo al blanco. Filipenses capítulo 3. ¿Tenemos todos ahí nuestras Biblias? Amén. Bien, alguien por ahí creo que me está pidiendo misericordia, yo lo veo desde acá. Pere. Ya. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. De aquí en adelante nosotros podemos decir, este versículo no es tan nuevo, ¿cierto? Porque si el apóstol Pablo está diciendo que está escribiendo algo que ya lo ha dicho en otra oportunidad, pues yo creo que también nosotros vamos a darnos cuenta que hay ciertas cosas que va a decir el apóstol Pablo que uno dice, esto ya lo he escuchado en otra parte, ya lo sé. Sin embargo, es seguro para nosotros seguirlo escuchando. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra que acabamos de leer. El apóstol Pablo nos dice que no es la primera vez que lo escribe, sino que ha insistido, y es importante para nosotros que lo sigamos leyendo, que lo sigamos estudiando. Así que lo más importante hoy es que escuchemos tu voz, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Estamos dispuestos a escucharte, Señor. Así que guíanos en tu palabra, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas,
Es lo que rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de tiro al blanco, pues nosotros tenemos algunos deportes que nos pueden hacer como reflexionar o por lo menos enfocarnos en de qué se trata. Este que es como la forma más común, ¿cierto? Como lo más básico de lo que significa dar en el blanco. Algunos aquí entre nosotros son exponentes de un tino especial, de calidades especiales, ¿cierto, Katy? Katy es buena, ya quedó comprobado. ¿Has jugado contra ella, Sofía? ¿No? Cáchatela. Buena. En el pasado decían los pistoleros que donde pone el ojo, ponen la bala, ¿cierto? Pero el propósito del tiro con arco en una menor escala es el mismo del lanzamiento de los dardos, ¿cierto? Llegar al centro, que aparentemente es como la parte más compleja, porque es el círculo más chiquitito. Estos son como círculos concéntricos y unos son cada vez más grandes. Yo de ese juego que ustedes tienen en su casa no entiendo mucho por qué califican algunos 20 y otros 10, ¿cierto? Como que es muy aleatorio, pero uno diría el premio mayor es llegar al blanco, que en este caso es rojo. Pero no encontré una imagen con blanco. Medio paradójico, pero así fue. Y el propósito para nosotros cuando pensamos en proseguir al blanco, de ir al blanco, ¿cuál es? ¿Cuál es el blanco? Es un buen punto de partida, ¿cierto? Porque al inicio del texto de Filipenses 3 nos dice, prosigo al blanco. ¿Y cuál es el blanco? Porque puede ser que algunos de nosotros tenemos un blanco muy identificado en este mundo hacia donde queremos llegar. Hay personas que se proyectan en la vida y dicen, no, que yo quiero llegar a tal punto, a tal lugar. Quiero ser profesional, quiero tener tantas propiedades, quiero vivir en tal lugar. Y se plantean eso como un blanco, un propósito. A los 50 años ya debo tener una cuenta de ahorros que guarde $1.000.000. No sé si esa es la solución para algunos o la proyección de otros, pero escuché a alguien que dijo eso. Y en este momento es candidato presidencial en Colombia. Y yo dije, tenía buenas aspiraciones el hombre, ¿no? $1.000.000 los tiene. Y por eso hoy dice, compito para ser presidente de Colombia y no dependo de nadie. Él mismo se está pagando su campaña política. Se proyectó, también dijo desde temprana edad que él quería ser, desde muy pequeñito, quería ser ingeniero civil y lo consiguió. Y después se proyectó que a los tantos años quería tener tantos millones y lo consiguió. Para algunos ese es el blanco. Y cuando llegó a tener eso, entonces dijo, ya no tengo muchas más ganas. Se proyectó para ser alcalde de una ciudad en Colombia y ahora se proyectó para ser presidente. Cambió de blanco. Va a ir moviendo su blanco, ¿cierto? Pero para ustedes, ¿cuál es el blanco? Es buen punto de partida. Saber cuál es el blanco. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. No sé si yo lo tengo tan claro como el apóstol Pablo, pero él mismo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Su blanco estaba muy claro, él sabía para dónde quería ir, a dónde quería llegar. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo demás eran tiros aleatorios, pero su blanco estaba bien definido. ¿Saben por qué es importante saberlo? Porque claro, no todos tenemos el ojo de Katy para llegar allá con el dardo donde tiene que llegar. Entonces a veces uno, si no está bien definido, puede ser que cualquier blanco me sirva. Si yo no quiero llegar al blanco, pues cualquier lanzamiento va a ser bueno. O como dicen,
No sé si acá, pero dicen en mi tierra, el que no sabe para dónde va, cualquier micro le sirve. ¿Sí lo dicen aquí también a veces así? Si uno no sabe para dónde va, pues cualquiera que pase, ni me pongo a mirar la de que no, eso ya, me subo y me voy, porque como no tengo una definición de cuál es el blanco, eso es peligroso. Porque miren, por ejemplo, hay personas que lamentablemente no tienen la misma calidad de puntería, ¿cierto? Este caballero hizo grandes intentos por lograrlo. Tan cerca y tan poco. Así que en el desespero dijo, ya, bueno, las tumbo todas. A veces como que somos así, ¿cierto? Que como no tenemos un blanco, no sabemos a cuál dar, a cuál apuntar, entonces, nos desesperamos en el proceso. Sí es bueno y sí es importante saber cuál es el blanco. Y no es fácil dar en el blanco, sino que lo diga el caballero. No es fácil. El apóstol Pablo dijo, yo tengo claro mi blanco, pero no lo he alcanzado. No pretendo haberlo ya alcanzado. Lo dijo 2 veces, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. Versículo 13. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Tiene claro cuál es el blanco, pero no sabe cuántas luchas hay detrás de eso, ¿cierto? Pero se propone seguir adelante. ¿Y cómo lo logramos? Pues hay que enfocarse bien. Se requiere enfoque. Y si usted piensa en el tiro con arco, normalmente los que ganan no son los que hacen, no son los que hacen, ni los que llegan y así como por detrás, con ojos cerrados. No, hay que enfocarse. Y eso saben, por ejemplo, los francotiradores, ¿no? Eso llegan ahí, se ubican, se tienen que ubicar bien, que poner el ojo en la mira. Dice, ¿por qué cierran un ojo? ¿Han visto que cierran un ojo? Porque la bilateralidad que nosotros tenemos no necesariamente es la misma que se puede ver por una mira telescópica. Ahora, si usted logra ver con los 2 ojos por una mira telescópica, por eso se cierra un ojo. El tema es que uno cierre el otro, no el que está utilizando para mirar, pero hay uno que otro que enfoque. En la vida nosotros necesitamos enfocarnos. ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Hacia dónde estamos apuntando? No sé cuál es el blanco que ustedes han definido. El apóstol Pablo dice, yo prosigo al blanco, a la meta, al supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Pero cada uno de nosotros puede tener otro blanco. Ahora, para poder ver apropiadamente, este texto sí que nos ayuda, Hebreos 12:2. Para que enfoquemos bien nuestra vida, entonces, ¿en quién ponemos la mirada? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Cierren un ojo y digan, miren a Jesús. Enfoque, Jesús. Si les sirve, enfoquen en la cruz. Miren la cruz, ni se les ocurra mirarme a mí. Pero a veces uno como que está tan desenfocado, no sabe, que empieza a mirar para todos lados y, uy, pero es que este debería ser mi ejemplo, mire, es mayor, sabe más, conoce más, tiene más años en el evangelio. Y nos quedamos mirando a otros, nos enfocamos en lo que otros hacen, en lo que otros dicen. Por eso es que este texto es tan importante. ¿Enfocados en quién? Díganlo con convicción, ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Los demás nos pueden defraudar? Claro que sí. ¿Los demás nos pueden fallar? Jamás se les ocurra mirar a otra persona como el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir es Cristo Jesús.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Enfoque. Si tu blanco entonces es el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, pues tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. Los demás están igual que nosotros buscando enfocarse. ¿Cómo nos vamos a poner a definir nuestra fe por lo que otros digan, por lo que otros hagan, por el ejemplo que veamos en otros? Vamos a perder de vista el blanco si nos enfocamos en otros. Ese enfoque no da paso para las distracciones. Y atentos, hay distracciones que son supremamente peligrosas. Para los que montan en bicicleta, cuidado. Los perros son bien peligrosos cuando a veces salen de un lugar de un momento a otro. Aparecen, distraen, asustan y en ocasiones hacen caer al ciclista. ¿A quién le pasó hace poco? Escuché de alguien que se había caído por la intervención de un perrito. Bueno, el Señor en su misericordia nos permite ver cómo hasta la misma palabra nos recuerda: cuidado con lo que es nuestro propósito. Si vamos directo al blanco, guardaos de los perros. Miren lo que dice el versículo 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hay algunos que aparecen de un momento a otro como perros para distraernos. Estamos en nuestro propósito, estamos enfocados, nos asustan, nos amedrentan, nos cambian el propósito. Ayer estaba en Franklin acompañando a Marilyn allá a la fundación donde da sus clases y me llegó un ejemplo ahí directito, patentito. Unos perros grabé a los perros cómo se les lanzaban y mordían las ruedas de los autos. Qué increíble. Joan, ¿puede hacer otra vez clic ahí en la pantalla a ver si vuelve el video y se nota cómo muerden realmente? Ahora, después salimos nosotros, yo estaba ahí en el auto, después salimos nosotros y sentimos cómo golpeaban las llantas, cómo golpeaban las ruedas, los neumáticos con sus muelas. Qué perros tan atrevidos realmente. Y si uno se distrae porque viene un perro y le ladra, ¿qué puede pasar? En la imagen, el primer vehículo que yo vi que se afectó por la salida de los perros, movió la dirección. Y si hubiese venido alguien en el sentido contrario, se habría chocado. Se asustó tanto por los perros que movió la dirección. Los perros están aquí identificados. También nos quieren hacer mover, cambiar de dirección. Pero si estamos enfocados, no importa lo que los perros hagan, que nos ladren, hasta que golpeen los neumáticos, que me pareció llamativo, tan fuerte era que lo sentimos, lo escuchamos dentro del auto con Marilyn. Pero guardaos de aquellos que quieren hacerte cambiar de dirección. Guardaos de aquellos que quieren hacerte pensar equivocadamente del plan y el propósito que tiene el Señor para tu vida, Guardaos de aquellos que, como dice aquí en el texto del apóstol Pablo, dice, están considerados hasta como obreros. ¿Obreros de dónde? ¿De la construcción, de la calle? No, obreros dentro de la misma iglesia. Y hay unos perros que son malos obreros, dice la Escritura: guardaos de los malos obreros. Hay perros que van a querer distraerte para que no prosigas al blanco, para que no apuntes hacia donde es. Esas distracciones entonces para nosotros pueden hacernos errar en el blanco. Y por eso seguimos aprendiendo mucho de lo que significa para estas personas, por ejemplo, con el tiro con arco,
el entorno. Si ustedes ven la transmisión que se hace de los Olímpicos, cuando alguien está preparándose, no hay ni siquiera permiso para que alguien tosa. Se invalida el lanzamiento. Silencio. Tiene que haber un enfoque de la persona que está lanzando la flecha. Por eso es que no puede ser algo acelerado, tienen que tomárselo con calma. Miren. Se toma el tiempo y luego suelta. Tomarlo con calma. No sirve acelerarse. Hay otros deportes en los que hay que acelerar, ¿cierto? Hay que ir rápido, tiene que ser el primero. En los 100 metros planos uno no está esperando que alguien empiece suavecito y después vaya más rápido. En la maratón sí. Algunos van guardando energía, yo no sé cómo, pero a la final dan un remate terrible. Pero este es de tomárselo con calma, de enfocarse. Así nosotros encontramos que de esta vida espiritual en la que nos encontramos, el tiempo va a determinar mucho la forma en la que nosotros tomamos la vida, las cosas. El apóstol Pablo dijo en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros vamos sabiendo quiénes somos, vamos con calma, no preocupándonos por lo que está diciéndonos aleatoriamente este mundo, por las influencias de este mundo. Nosotros seguimos enfocados sabiendo quiénes somos. Somos los hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Si a nuestro alrededor va a haber mucho ruido, va a haber mucho movimiento, la ciencia va a empezar a aparecer con una cantidad de teorías. Las de las antiguas nosotros decimos son pocas para las que vienen. El bosón, la partícula de Dios le llamaron. La ciencia ha querido demostrar que puede explicar el origen del universo. Los últimos lanzamientos al espacio han sido para tratar de explicar el origen del universo. Las proyecciones de los últimos telescopios han sido para poder demostrar que esto no fue hecho por la mano poderosa de Dios. Ya pasó ese tiempo en el que los hallazgos arqueológicos iban a dar cuenta de dónde provino el hombre. Como no han podido encontrar el eslabón perdido, ya se dejó a un lado la teoría darwiniana que explicaba de dónde proviene el hombre. Entonces ahora la explicación ya no la encuentran, no la quieren seguir buscando acá, sino afuera en las estrellas. Y todo eso a algunos les hace ruido. ¡Oh! Claro, si lo dice la ciencia. Cuidado con los perros que siguen ladrando a nuestro alrededor y nos desenfocan. Tomemos con calma lo que está pasando en este mundo. ¡Oh, qué terrible! Viene una nueva constitución. ¡Qué angustia, qué preocupación por lo que nos va a pasar! Si se aprueban todos esos artículos, ¿eso te preocupa? No estás enfocado. Vendrán nuevas pandemias, vendrán nuevas variantes. ¿Eso te angustia? No estás enfocado. Tomémoslo con calma porque todo esto que está pasando ya ha sido escrito, anticipado. Y nuestra posición debe ser seguir adelante, caminar, no teniendo confianza en la carne, teniendo confianza en el Señor.
El apóstol Pablo dice, si algunos dicen que el que necesita realmente solución son los gentiles, porque nosotros los judíos ya lo tenemos todo solucionado. El apóstol Pablo dice, si alguien quiere decir que se ufana de algo, yo me ufano más. Circuncidado, yo fui circuncidado. Israelita, yo más israelita de los de Benjamín. Que guardan la ley, yo al extremo fariseo. Le faltó algo, yo no sé por qué, debió haber dicho, mi maestro fue Gamaliel. Haya sido bueno, ¿no? Palego mío. Pero eso fue educado, él tenía todo para reconocer. ¿Sí saben qué dice? Y todo eso lo estimo por basura. A mí nada de eso sirve. El amor de Dios es superior a cualquiera de esas confianzas que yo tengo. No, más bien, él dice, yo prosigo a la meta, dejando atrás. Lo más importante es persistir, seguir adelante. Me encantó esta imagen. No sé si se van a dar cuenta, pero la chica va a quedarse sin flechas. Las lanzó todas. Sí, y a veces uno dice, no, ya le pegué al blanco en una, hasta aquí llego, no más. Ya logré algo, no más. Tenemos planes, propósitos, a veces los dejamos por el camino. O en ocasiones, como no lo logré, ay, no lo intento más. Tengo una lucha con este pecado, no he logrado cambiar, ya no lo voy a intentar más. Me relajo. Tengo una lucha espiritual, no lo logré, lo hice 2 veces, lo intenté, ya no más. Persistir, persistir, persistir. Versículo 12 dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Prosigo, persisto. La vida espiritual no es de un día, de una semana, es de toda una vida adelante, caminando, proyectándonos hacia el blanco. También dice algo muy importante, dejar lo malo atrás, dejando atrás las cosas, no mirando hacia atrás, no devolviéndonos otra vez. No echando la mirada por el retrovisor, como se dice. El retrovisor es así de chiquitito, tiene 5x10. 5x10. Y enfrente tenemos un panorámico que normalmente es como de 70 por 1 metro, 1,20 m. Pero a veces uno se queda enfocado en el de 5x10, mirando para atrás, en vez de mirar todo lo que hay hacia adelante. El que prosigue al blanco no se queda pegado en el pasado, no se queda mirando hacia atrás lo que no pudo hacer, lo que falló, en lo que se equivocó. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Ven? Extendiéndome a lo que está por delante. Ay, tantos años ya en la iglesia, ya debería pensionar. Todos los domingos yendo. Tantos años de servicio, que otro lo haga. Prosigo, persisto hacia adelante. El supremo llamamiento, proseguir al blanco, lo dice el apóstol Pablo para animarnos a nosotros los que estamos en la misma lucha que él, porque es que él no era superior ni un superhumano, era un tipo común y corriente, igual que nosotros, igual que yo. Y qué bueno que el Señor utilizó hoy ese mensaje que compartió con nosotros María Angélica ahí en el chat de la iglesia. Muchas gracias, María Angélica.
Yo sé que hay algunas fechas que se han reconocido como especiales, pero más especial es que todos recordemos que cada uno de nosotros necesita el apoyo de los demás, que no somos islas, que en este propósito cuando nos juntamos es para animarnos, para motivarnos. Pero especialmente doy gracias a aquellos que han estado orando por mí. No porque hoy sea el día del pastor y otra vez estamos hablando con Marcos antes, ¿y por qué tendrá alguna relación con el día del trabajo? ¿Qué ha sido el 1 de mayo? ¿Es el 1 de mayo o es el primer domingo de mayo? Ah, ya. No tenía idea que es que hoy es el día del pastor, Jorge. Imagínate. Sabrá si es del pastor alemán, pastor belga, pastor inglés, cualquiera de eso. Pero sí es importante que recordemos los unos a los otros la necesidad de orar, de acompañarnos en oración, porque en esta lucha espiritual todos vamos para el mismo lado, creemos, ¿cierto? Todos queremos ir al mismo lugar, a la gloria, al supremo llamamiento de Dios, amén. Pero algunos enfrentamos diferentes luchas. Y gracias al Señor por ese apoyo en oración que podemos darnos los unos a los otros. Porque el apóstol Pablo lo dijo muy claramente, no es que ya lo alcancé, ya estoy listo, ya estoy perfecto. Y creo que ninguno de nosotros puede decirlo. ¿O sí? Como alguien dijo, ya alcancé la perfección, por fin superé ese problema de la humildad. Ninguno de nosotros lo ha alcanzado ya, pero proseguimos animándonos los unos a los otros, enfocados en el blanco. Vienen luchas, vienen también, y esto es algo que solamente va a ser como para concluir, pero que debe darnos a entender la magnitud de lo que estamos haciendo y de la lucha espiritual en la que nos encontramos. María Angélica escribió esta mañana y yo lo leí, porque también el pastor está recibiendo los dardos del enemigo. Y el enemigo sí que sabe apuntar. Sus dardos, como dice la escritura, dardos de fuego. No cualquier dardo, dardos de fuego. Así que nosotros nos enfocamos, pero también hay un enemigo que está bien enfocado. Así que no perdamos de vista esa lucha espiritual en la que nos encontramos y oremos los unos por los otros. Que la fe sea ese escudo que puede detener todos esos dardos de fuego, porque van a llegar. Van a llegar. Pero yo doy gracias al Señor por esta congregación que tiene un compromiso, por ejemplo, con la oración, porque en su chat nos sigue invitando a todos a orar cada lunes por el equipo de líderes de la iglesia, pastores, ancianos, las familias, porque de no ser por eso, estaríamos en el piso, derribados. Pero Dios ha sido fiel, porque escucha la oración de este pueblo. Amén. Padre, te damos gracias porque proseguimos al blanco, a ese supremo llamamiento, no por nuestras fuerzas, sino porque tú eres el que nos da las fuerzas. Y por eso, gracias Señor, por este tiempo que podemos compartir, escudriñando tu palabra y animándonos los unos a los otros a seguir adelante. La gloria es para ti, Señor, la alabanza es para ti y la gratitud porque tú eres el que nos sustenta. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.